Sí, se oye. Bueno, hola, buenas noches a todas y a todos. Estoy muy agradecida de que me han invitado a compartir esta charla coloquia con vosotros y con Josefina Arias. Yo me voy a presentar, soy Ana Lesquiera, concejala de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Marbella. Cuando Josefina me participó y la delegación colaboró con ella para hablar sobre Josefina de la Torre Millares, investigué un poquito y en mi formación profesional quise sacar algunos aspectos feministas de la historia de Josefina de la Torre, de esos aspectos que hicieron que se avance o que se intente avanzar hacia una igualdad en la sociedad, ¿no?, de la mujer. Josefina tuvo un papel muy representativo en la renovación poética que supuso el grupo de los escritores del 27. Ese grupo no estaba formado solamente por hombres, pero claro, la prensa del momento y la historia no quisieron realzar las figuras y nombres como los de Rosa Chacel, Concha Méndez, Ernestina de Champusín, Carmen Conde, Maruja Mayo, Margarita Nelken o María Teresa León, que formaron parte de la literatura de esa época. Además, en los años de la juventud de Josefina de la Torre, del 31 al 36, estaba la Segunda República, donde se hicieron grandes avances en los derechos de las mujeres, como fue la adopción de medidas como de la igualdad jurídica, el derecho al voto femenino, el matrimonio civil, el divorcio, que buscaban integrar a la mujer en la nueva sociedad. Josefina de la Torre quiso ser una de esas mujeres modernas, tal y como ella misma nos cuenta en la antología de Gerardo Diego, donde dice textualmente: juego al tenis, me encanta conducir mi auto, pero mi deporte predilecto es la natación. Y es curioso cómo Josefina se presenta de esta manera, subrayando aquellas actividades que más caracterizan a la independencia de la mujer en el nuevo siglo. Bueno, este recorrido por los ámbitos artísticos de Josefina de la Torre ya le voy a dejar a nuestra Josefina Arias que los perfile, y quiero decir que su arte es un arte múltiple. Me entusiasma también y me agrada muchísimo de que voy a poder compartir la representación del grupo de la Asociación de Amigos del Teatro de Marbella, porque claro, ya les conté que me toca un poco mi fibra, porque yo de joven, en mi adolescencia, hice mucho teatro. Y para acabar elegí un poema que fue muy difícil, pero elegí uno muy cortito, pero y lo que voy a decir es bastante dicho, pero que el poema me eligió a mí, me entró por el estómago, porque las tardes y los atardeceres tienen para mí en especial una quietud y una magia que si la sabemos, si hacemos silencio interior y la sabemos observar, podremos sacar nuestras emociones y conocernos un poquito a nosotros mismos, ¿no? Y dice: la tarde tiene sueño y se acuesta en las copas de los árboles. Se le apagan los ojos de mirar a la calle donde el día ha colgado sus horas incansables. La tarde tiene sueño y se duerme mecida por los árboles. El viento se la lleva, oscilando su sueño en el aire. Gracias. Muchas gracias al ayuntamiento por No se oye. Cambiar el micro. Cambiar. Buenas tardes. Muchas gracias porque el ayuntamiento ha hecho que yo pueda estar aquí en el Hospitalillo Real de la Misericordia, y junto a la concejala delegada de Igualdad y Diversidad, doña Ana. Primero quiero decirle que leyendo, preparándome, toda la biografía de Josefina de la Torre Millares, estaba yo muy entusiasmada porque yo toda mi infancia, mi juventud, la pasé
Palmas de Gran Canaria, de donde era esta señora. Y ahora ya empiezo. Josefina de la Torre Millares fue una mujer polifacética, porque cultivó la poesía, escribió novela, fue cantante lírica y actriz de doblaje, de radio, televisión y teatro. Es una mujer en la historia, una figura fundamental en las letras canarias y españolas del siglo XX. Mujer de la intelectualidad de las islas. Esto fue modernismo, ella entra dentro del modernismo y de la vanguardia. El modernismo, ella sigue las huellas de los poetas modernos canarios, del modernismo canario, Torón, Tomás Morales y Alonso Quesada. También es una escritora con espíritu vanguardista, porque sigue los pasos de las corrientes vanguardistas hispánicas de la primera mitad del siglo XX. Ella es la última voz de la generación del 27 y la última representante de los poetas contemporáneos que empezó con Rubén Darío. Josefina de la Torre nace un 15 de septiembre de 1907 en Las Palmas de Gran Canaria, en una familia de la burguesía culta. Su padre, Bernardo de la Torre Comínges, se dedicaba a los negocios portuarios y también a la explotación de los pozos de agua que serviría para el regadío de las platereras. Su madre, Francisca Millares Cubas, pertenecía a una familia, a una sala de intelectuales y estaban muy inmersos en la cultura de Canarias. El abuelo materno era historiador y notario. Después en su familia había muchos abogados, notarios y artistas y profesionales de la música. Entonces ella nació en la calle de la Gloria, esquina a la plaza de San Bernardo, hoy Hermanos Millares, y era la menor de 6 hermanos. Pero también tenía una casa con una fachada frente de la playa de las Canteras. Ahí, ya desde pequeña, ella se miraba delante del espejo y empezaba a declamar, porque ella fue una gran declamadora de poesía. Empezaba a declamar poesía y cuando tenía 12 años, pues le escribió al poeta modernista canario una poesía. Y el 28 de febrero de 1920 muere en Las Palmas don Benito Pérez Galdós. Y ella escribe una poesía que dice: yo noté al levantarme que el día era sombrío, noté una gran tristeza dentro del pecho mío. Después, más tarde, ella escribe para la revista Poesía, que era para las novelas, personas que empezaban a escribir poesía, y después más tarde colaboraría con la revista Poesía y Prosa y la Gaceta Literaria. Pero el hermano Claudio de la Torre, que era licenciado en Derecho, novelista y dramaturgo, empezó a hacer un teatrillo en la calle, en esta casita de frente a la playa de las Canteras. Ella se lo tomaba como un juego, pero empezó a gustarle hacer teatro. Se reunían toda la familia, que eran bastante culta todos, y hacían veladas literarias, de tertulias,
donde leían poesía, donde también tocaban instrumentos musicales y donde hacían teatro. Entonces hacían sainetes de los hermanos Martín Quintero, como el General Alegre, La Puebla de las Mujeres, Amores y Amorías. Pero más tarde tuvieron la desgracia de que un primo de Josefina murió ahogado en la playa de la Frontera. Entonces el hermano escribe, Claudio, el Mirlo Blanco, que tuvo un gran éxito ahí en Las Palmas. Más tarde, en el 1924, le dan un premio de literatura nacional al hermano Claudio de la Torre. Y entonces, pues, se lleva a su hermana, que él era 12 años mayor que ella, pero se lleva a Madrid a su hermana y allí conoce a un poeta, Pedro Salinas, que le haría luego el prólogo de su primer poemario, Versos y Estampas. Ella no fue en la literatura demasiado prolífera, porque escribió 4 poemarios, Versos y Estampas, Poemas de las Islas, Marzo Incompleto, y también La Espera del Tiempo. Entonces escribió también La Novela Ideal, con el seudónimo de Laura de Cominges. También prosa, escribió 16 relatos cortos, 2 novelas cortas que fueron Memorias de una Estrella y En el Umbral, y después también unos poemas que, con bastante construcción literaria. Ella después se vuelve a... todas las hermanas, los varones, pues podían estudiar carreras, pero las hembras, como habían nacido en una familia con estatus social alto, pues llevaban profesores a su casa para que dieran una cultura general, las hembras, las jóvenes, y además todas aprendieron a tocar un instrumento musical. Una tocaba el piano, Josefina, la otra la guitarra, el violonchelo, el violín, y después pues su tío, que era barítono, pues vio que ella tenía un vibrato especial en la voz, un giro hacia los agudos, y que podía dedicarse a la canción lírica. Y empezó ya en Las Palmas a entrar su voz y a la formación musical. La madre también había cantado zarzuela, o sea que era una gente muy preparada también en música. Se va a Madrid a seguir estudiando la carrera lírica. Al final, pues ella es soprano y canta en la Filarmónica de Madrid, en la Filarmónica de Las Palmas, después también en la Residencia de Estudiantes, donde conoce a Federico García Lorca, a Rafael Alberti, a Buñuel, algunos poetas. Y sigue ella formándose musicalmente, cantó algún aria del Barbero de Sevilla, zarzuela también, hizo una revista musical, como era música y lágrimas. Entonces ella se vuelve otra vez para Las Palmas, siempre con su hermano Claudio, porque la madre por eso dejaba irse a la península, porque antes las mujeres pues como que no podían estar viajando, los hombres se podían ir como los hermanos a Francia, a Alemania, a Inglaterra, pero las chicas tenían que estar bien cuidaditas en el sitio donde nacían. Empieza la guerra civil, ya ella, fijaros, era una mujer muy moderna, como ha dicho Ana, muy independiente, era muy atractiva, era muy sensual, era muy agradable, tenía los ojos claros, el pelo rubio, y era una persona que atraía. Y estuvo casada, fijaros, con
muy jovencita, se casó con un tal Braulio Pérez, que era un pianista, pero la boda, el enlace, pues duró varios meses. Empieza la guerra civil y se va para Las Palmas. En Las Palmas, pues las Islas Canarias tuvo la suerte de que la guerra fue muy light, incluso ni bombardearon. Entonces ella allí sigue escribiendo, porque ella la poesía sería la escalera que le subiría a la cima de la literatura española. Sigue escribiendo poesía y bueno, pues conoce a un coach que también violinista, le enseña también a tocar ahí al violín, porque tuvieron un romance de casi un año, pero después al final se dejan. Termina la guerra y vuelve otra vez con su hermano a Madrid. Y el hermano pues es guionista, empieza a ser guionista de película. Y entonces pues ella será la protagonista de la película Primer Amor, El Camino del Amor, también Enigma en la playa, también La Blanca Paloma. Grabaron una Bajo el Sol de Canarias, que ella escribió una partitura que se llamaba El Sol de Las Palmas, pero la película no llegó a venir el término. Y bueno, entonces ella lo que menos le gustaba era ser pues artista de cine, ¿no? Actriz de cine. Cuando conoció a Buñuel, que también tuvo un romance bastante largo con él, también Rafael Alberti le tiró los tejos. Buñuel, fueron Claudio Buñuel y ella a Francia, y allí conocieron a Marlene, conocieron los hermanos a Marlene Dietrich. Entonces, Buñuel vio que ella tenía una voz como muy dulce, con una buena tesitura, y dijo que podía doblar la voz en castellano de Marlene Dietrich. Y así todas las películas de ella las tuvo ella tocando. Eso sí, le gustaba más. Después también trabajó en el Teatro Invisible de Radio Nacional, en el Teatro Madrid, en la compañía de Amparo Soler Leal, Nuria Espert. Entonces, ella, eso sí que también le gustaba. Pero lo que más le gustó era ser actriz de teatro. Conoce al que sería luego su marido, Ramón Corroto, que era 23 años más joven que ella. Lo conoce haciendo él, porque era actor, Esperando a Godot. Se enamora y bueno, hacen una obra juntos, porque fundan una compañía de comedia, El caso de la mujer asesinadita, de Miguel Milna. Entonces, bueno, pues tuvieron un gran éxito, pero como ella necesitaba su espacio propio, ella aparte hizo pues uno de los episodios de Historias para no dormir. Y lo último que hizo ya octogenaria pues fue Anillos de Oro de Ana Diosdado. O sea que ella fue una persona muy enérgica, con mucha actividad, no paraba, pero ella, si le daban a escoger, ella prefería la poesía y ser actriz de teatro. Lo demás era algo que pasó por su vida, pero sin demasiada importancia para ella. Ella está considerada como una de las 5 poetas
más importante de los años 30 y 40 del siglo XX. Cuando ella tenía algo más de 80, en la década de 80 estaba, muere Ramón Corrotó. Ella quedó sumida en una tristeza enorme, porque claro, ella siempre pensaba que como ella era mucho mayor, era él el que iba a sobrevivirle a ella, y sin embargo, con 48 muere. Ella ya estaba viviendo en la Ribera del Manzanares, en Madrid. Siempre tenía colgado en su casa la foto dedicada de Marlene Dietrich, porque eso para ella fue como muy importante. Gerardo Diego, en su antología poética, a Ernestina de Champollion y a ellas, pues las tenía como galardón en su antología poética de contemporáneo. El Poema de las Islas hicieron nada más que 2 ediciones y había muy pocos ejemplares, pero uno de ellos resulta que estaba en la Universidad de Kansas, y un profesor, ¿cómo se llama? Reyes, Reyes de apellido, pues quiso pasarlo, traducirlo al inglés, pasarlo al inglés. Él quería hablar con ella porque le habían dicho que tenía una lucidez mental ya siendo nonagenaria. Y bueno, habló con una periodista, Alicia Medeiros, de allí de Palma, y al final dieron con la dirección de ella. Ella se puso contentísima cuando vio ahí a la televisión, a la periodista, al profesor, al cámara, al fotógrafo. Bueno, se puso contentísima porque ella era una persona muy amable, una persona con unos ojos muy vivarachos, a pesar de que era ya nonagenaria, con una sonrisa muy, muy dulce, y tenía tanta amabilidad que ellos se quedaron encantados. Ella les explicó que ella que seguía escribiendo poesía, le contó sus recuerdos, las nostalgias, le habló de las playas de la Cantera, le habló de los paisajes canarios, del mítico Roque Nublo, de la caldera de Bandama, donde se veía el pico del Teide. Le habló de su gastronomía, del mojo picón, de las papas ahumadas, del gofio. Bueno, también de todos los pueblos tan bonitos, como Tafira, el Tenor, donde está el santuario de la Virgen del Pino, la patrona de Las Palmas, de Gran Canaria. Entonces, pues, ella está contando poco a poco, pues, todas como sus vivencias más importantes de su vida. Le digo que sería una gran lucidez mental. Entonces, como estaba tan contenta, Agustero le había hecho con música de paso doble una de sus poesías. Y dice así: Isla de la Gran Canaria, Las Palmas, ciudad costera, el puerto de la luz al borde, y los volcanes alerta. Entonces ellos se quedaron como muy impactados, ¿no? de lo bien que había declamado la poesía. Siguió ella hablando con ellos, y así estuvo una gran tarde. Ella se quedó entusiasmada porque la verdad es que estaba como muy triste después de haberse quedado bien. Ella muere un 18 de julio, un 14 de julio de 2002. Ya en el 2000, el gobierno de Canarias pues le da la cruz de la Orden y las Canarias.
y también la nombran pues, de la Real Academia de la Lengua Canaria. Ella, cuando muere, pues le dan muchos homenajes, muchos actos, muchas conferencias. Y bueno, pues la verdad que tuvo al final una vida muy feliz. Su sobrina es la que se llama Delia, de los Reyes de la Torre, pues es la que tiene su legado y es la que cuando murió ella, le hicieron en la Casa Museo de Benito Pérez Galdós un homenaje con su poesía. Ella al final le hizo un poemario que se llamaba Él a su marido, pero que está inédito, no se ha llegado a publicar. Entonces, también ella tiene un avión con su nombre, un avión de salvamento marítimo, calles lógicamente de Canarias, bibliotecas, un nombre de la biblioteca, el colegio. La verdad es que ella pues, era muy querida en Las Palmas y una, como decía ella, una orgullosa hija de Gran Canaria. Esperad un momentito a ver si me deja algo. Así, lo único que ella tuvo siempre, ella escribió poesías nanas porque ella, su frustración fue que no fue mamá. Y eso pues lo llevaba siempre dentro de ella. Yo creo que más o menos ella en la poesía que escribía no quería nunca adaptarse ni a rimas ni a esquemas métricos. Ella iba por siempre, quería la poesía en blanco y rima libre. Ella, cuando le preguntó a la periodista Alicia Medero que de todas las actividades, de todo el abanico de sus facetas artísticas, escogería, como he dicho antes, escogió la poesía y ser actriz de teatro. Yo creo que más o menos lo más importante. Después yo estaré abajo, por si alguien quiere hacerme una pregunta, porque después va a haber una sorpresa. Fue primera actriz de María Guerrero, dio veladas literarias y de canto también en la residencia de estudiantes, en el liceo también, en el liceo femenino. Bueno, toda esta conferencia se la quiero dedicar a mis padres porque gracias a ellos tuve la oportunidad de vivir en mi querida Gran Canaria. Y también, que me parece que no sé si habrá venido porque tiene un bebé, darle las gracias, un agradecimiento a Lidia Mata y a su hermana Sara Mata, porque gracias a ella, modernismo de vanguardia, pude coger todos estos datos que yo he dicho para así poderlo transmitir. También mi conferencia ponía mano que mece la pluma, porque son dedicadas a las escritoras y como eran mujeres, pues las odiaron. De hecho, cuando murió Rafaela Alberti en el año 1999, pues dijeron que era la última voz de la generación del 27 y ella le sobrevivió 3 años. Pero claro, lo que decimos, las mujeres estaban como apartadas. Y por eso a mí me gusta sacar a la luz a poetas, a escritoras que están ahí escondidas y que la gente, la verdad es que no conoce, porque el otro día me dijo un conocido, ¿y cómo se llama el nombre de tu poesía? Y se lo dije, ¿quién es esa señora? Porque no la conocía. Entonces yo creo que con estos datos
ya habéis conocido un poquito más la trayectoria de Josefina de la Torre de Millares. Y ahora, si me lo permitís, no sé cómo tendré la voz, pero ella admiraba mucho a tenor canario Alfredo Kraus, y ella le cantó de Sombras del Núcleo, le tocó el piano a estas personas que estaban en su casa y le cantó un poquito que no sé, no lo voy a levantar porque sin micrófono no voy a hacer. Roque nublo, lírica piedra lunar, si a tu sombra yo he nacido, quiero vivir a tu sombra y a tu sombra quiero amar. El agua por el barranco y amor en el velar, el agua por el barranco, fuego y lava junto al mar. De Josefina de la Torre, pero sobre todo con la hondura de su poesía y la música que nos inspira. Y ahora, una gran sorpresa. No la había escuchado cantar nunca, ¿Corto? No, no cortes. Bueno, corta si quieres y ahora lo vuelves a poner.